amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Hace 15 años venimos la primera vez, hoy es la segunda, ya tenemos un poquito más de tiempo y nos permite el Señor de alguna forma compartir básicamente nuestra vida. Hace casi 50 años que conocimos al Señor, mi esposa y yo. Mi esposa se llama Pilar, ¿verdad? También me acompaña ya desde ese tiempo. Y mi hijo, pues lo conocen, bueno, algunos, otros no, mi nuera y mis nietos. Pero cuando nos reunimos, aparte de que nos conozcamos y que sepamos que hay en el mundo muchos hermanos creyentes, esto a mí me da mucho gusto y sentimiento. Me perdonan si a veces me corta la inspiración, pero me das mucho gusto porque alguna vez escuché, cuando empezábamos, una predicación basada ahí en Mateo 28, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya que él se iba a ir, los iba a dejar con la encomienda de que fueran, hicieran discípulos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. En mi vida yo pensé llegar al otro lado del mundo, nosotros somos de México, llegar al otro lado del mundo y conocer a diferentes hermanos de diferentes lugares. Me emociona porque nos acostumbramos a ver hermanos de un solo lugar, de una sola población, pero cuando vemos hermanos de diferentes lugares que ha llegado el Evangelio y que los ha cambiado o los está cambiando, para mí es muy impresionante, porque quiere decir que la palabra de Dios cambia a las personas, no a una sola persona, a muchas. Y por eso me siento contento, agradecido con el Señor. Y quisiera yo compartir con ustedes algo de la palabra de nuestro Dios en este momento. Y hay muchas cosas que hablar. A veces decía mi hijo, alguna vez que lo invitaron también a otro lugar, ¿qué les platico? ¿Qué les digo? Pero quisiera yo compartir. Yo a lo mejor creo que a lo mejor ustedes ya lo saben, lo conocen, pero me gustaría compartir esta parte. Hace un año más o menos me puse a considerar los 4 evangelios. Tenemos muchos años leyendo desde el principio Génesis hasta Malaquías y después los evangelios. Pero hace un año más o menos me puse a considerar algo que no había yo considerado. Normalmente todos pensamos en los evangelios como la predicación de los que estuvieron, por lo menos 2 discípulos, que es Mateo y Juan, que acompañaron al Señor Jesucristo; Marcos, que era, vamos a decir, el que escuchaba las cosas que le pasaban a Pedro y después lo transcribió; y Lucas, que se puso a investigar años después. Y yo me imaginaba que en ese momento tomaban notas, como a veces nos toca a mí. A mí me toca a veces estar en alguna reunión y escucho a un hermano y me pongo a anotar lo que dice el texto, la explicación, algunas cosas. Y yo me imaginaba que eso era lo que hacían los discípulos en el momento que estaba Jesús, así como ahorita en el campo, predicando, hablando, diciendo, tocando textos. Pero no me había yo puesto a pensar cuando dice Jesús y les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, les predican el evangelio y les enseñan lo que yo les enseñé a ustedes. Y yo dije, a ver, espérate, en ese momento, ¿cómo fue el asunto? Y me di cuenta de una situación. Los discípulos, que eran Mateo, Juan y Marcos, que escuchó, tuvieron una época, y lo declaran en sus escrituras, que veían a Jesús, lo escuchaban, lo consideraban, o sea, sabían las escrituras, algo que a veces a nosotros nos hace falta, ver, de leerlo desde el principio, y sabían de lo que estaba hablando, pero no le entendían completamente. Tenemos el caso de las parábolas ahí en Mateo 13, cuando empieza a platicar, y ya que termina la parábola del sembrador, le dicen, Señor, ¿nos explicas?
Y bueno, sí les expliqué, y les decía, porque a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Y pasa así, pero me di cuenta que estos escritores, estos 4, lo escribieron muchos años después de las vivencias que tuvieron. O sea, el único que yo creo que tomaba notas era Mateo, porque era el tesorero, él cobraba impuestos en la época, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues yo creo que alguna nota, pero ya la escribieron después, años después, por lo menos 10 años después. Pero había sucedido algo después de ese tiempo, que era que habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, cambiaron. Ustedes creo que han leído el libro de los Hechos, donde estaban aquellos varones, estuvieron 40 días con Jesús después de que resucitó, y dice que les abrió el entendimiento y aparte les dijo, espérense hasta que reciban el poder. Cuando llega Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo y aquellos hombres cambian completamente. Tienen valor, tienen ánimo, no les interesa si los van a meter a la cárcel, los van a golpear o los van a matar. Ellos hablan con denuedo. Y cuando pasa el tiempo, se ponen a escribir, porque ya no era la comunidad pequeña la que estaban ahí, sino ya iban alejándose y querían que esas palabras que les había enseñado Jesús quedaran ahí. Pero ahora la escribieron desde una perspectiva diferente, desde un punto diferente. Y hay veces eso es lo que no nos damos cuenta, porque lo que querían que el lector que fuera a leer su evangelio de cada uno de ellos entendiera primero lo que les había pasado con una experiencia cuando no conocían, pero después cuando lo escribieron es que ya conocían, ya había cambiado su punto de vista. Entonces muchas veces nosotros, cuando leemos las cosas, necesitamos haber recibido ese cambio. Una cosa es cuando lo vemos sin conocer. A mí me pasó cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, era católico, apostólico y romántico. Sí, romántico, porque no era romano. Entonces, pues me acerqué y yo pensé, hermano, sinceramente, que todas las religiones eran iguales, nada más que tenían diferentes nombres. Cuando empecé a escuchar que de los judíos y que de los romanos y que de los griegos, dije, ay, a ver, pensé, esto es raro, ¿no? Y como en la iglesia que nos hablaban, tenían mucho al Antiguo Testamento, yo decía, está raro. Empezamos a analizar las escrituras y dije yo, muchas cosas no las entiendo, pero conforme fuimos pidiéndole al Señor, hay un texto, el primero que yo escuché, pedid y se os dará, ¿sí? Y tocad y se os abrirá. Ah, pues dije yo, pues voy a investigar. Y hay un texto que me gustó mucho y ha sido para mí, vamos a decir, mi bandera. Así como tienen ustedes un texto anual, yo tengo este que es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Eso es lo que dice la Reina Valera. Ahora, fíjense este texto, cómo lo dice la traducción viviente. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les van a dar vida. O sea, se los explica Jesús a los escribas, a los fariseos, a los que conocían. Decían, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que por medio de ellas van a obtener la vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Son dos puntos de vista diferentes. Las escrituras hablan de él, ¿sí? Entonces, la escritura nos da testimonio porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las personas buscaban en las escrituras la vida, pero la vida era Jesús cuando vino aquí. Entonces, esta descripción que nos da el Señor es porque había algo que muchas veces las personas, y hoy también hemos estado platicando en estas semanas con algunos hermanos, y algunos hermanos cuando predican dicen, me da mucho coraje que no entiendan algunas cosas. ¿Por qué? Le digo, y tocó este texto muy interesante, es Isaías 55:9, ¿sí? Isaías 55:9, dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿sí? Entonces,
esta situación nos hace ver un asunto. A ver, si los pensamientos de Dios están allá arriba y nosotros estamos acá abajo. Sus ideas son allá arriba y acá abajo. Y muchos se quedan así, ay hermano, pues entonces no le vamos a poder entender, porque está allá y yo estoy acá. Parecería que es imposible, ¿sí? Dios dijo de esta manera, esta es la versión, traducción en lenguaje, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como actúan ustedes. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Y diría alguno, pues ya nos amolamos. Porque ¿cómo le voy a hacer? O sea, están tan diferentes que ¿cómo? Pero acuérdense de una cosa, antes no éramos hijos, no éramos hijos. La familia de Dios era su pueblo, Israel. Pero dicen en Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos, aunque algunos sí lo recibieron, otros no, ¿sí? Pero dice que todo aquel que en él cree le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hoy, ¿cuántos hijos de Dios habrá aquí? Bueno, entonces ya hay algo aquí. ¿Y qué pasa? No sé si les ha tocado a ustedes. Cuando una persona es casada, pero no tiene hijos y adopta a alguien, y ese alguien, ese puede ser un muchacho, una muchacha, ¿qué tiene que hacer esa muchacha o ese muchacho, ese niño, cuando llega a una casa nueva con unos padres? Se tiene que adaptar, tiene que aprender sus costumbres, su forma de ser, tiene que seguir las instrucciones. Y hay veces yo conozco hijos adoptados que son mejores que los hijos naturales, ¿sí? Son mejores porque dicen, es que yo no tenía padre, yo no tenía madre, y hay alguien que me está extendiendo su amor, me da su casa, su comida, me da su cariño, y responde mucho mejor que los hijos naturales. Bueno, algo así somos nosotros. Nosotros no éramos hijos, ¿sí? Éramos despreciados, nos veían como perros, y sin embargo Dios nos acercó. Su misericordia fue tan grande que nos acercó. Entonces ahora, si nosotros somos hijos, entonces tenemos que aprender las cosas del Padre. Y fíjense cómo es el Señor que decía, como hijo, pues yo veo a mi Padre hacer esto y eso es lo que repito. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Considerar si lo que yo hago está de acuerdo con lo que Él dice o no. Y entonces dije yo, bueno, si Él hace así, y dice en una parte, ejemplos he dado para que así como yo hago, ustedes hagan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues volverme a los pensamientos de Dios, empezar a entender las cosas de Dios, como Él las ve, no como yo las veo o como las ve el mundo. Son cosas muy diferentes. Entonces, cuando empezamos a ver ese punto de vista que se llama perspectiva, ¿sí? Es apreciar las cosas que aprecia Dios, no las que nosotros queremos. Porque nosotros, pues, en el mundo podemos querer a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, al trabajo, a la actividad que tenemos. Pero Dios quiere otras cosas. Precisamente por eso, cuando estaba su pueblo, no sé si ustedes han leído un poquito del libro de Éxodo, estaba su pueblo ahí, pero era esclavo. Lo saca, lo lleva al desierto, ¿sí? Y les dice que quiere un pueblo santo. Santo. Pues para ellos era algo así medio raro, ¿no? Porque los únicos que sabían que eran santos eran los sacerdotes egipcios, pero ahora quiere un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Bueno, los sacerdotes egipcios se dedicaban a sus dioses. Ahora, ¿ustedes a quién se van a dedicar? A mí. No hay otro Dios. Y les empieza a dar reglas, les empieza a instruir. El problema en muchos de ese pueblo y durante toda esa historia, si ustedes leen desde Génesis hasta Malaquías, fue que se los había puesto en tablas de piedra. Y por más enseñanzas y prácticas, pues no lo podían hacer. De vez en cuando en algunos personajes, Moisés, Josué, algunos de los líderes, se derramaba el Espíritu Santo y ellos eran los que obedecían, cumplían, les iba bien.
pero como dicen por ahí, nada más se volteaban para ver las costumbres de los demás, sus pensamientos, y todo está para abajo. Pero llega el momento cuando viene el Señor Jesucristo, el tiempo, dice ahí en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso, hermanos, desde ese tiempo, desde ese momento hasta la fecha, es lo que se ha estado predicando, ¿sí? Que nos arrepintamos, pero arrepentirse ¿de qué? Alguna vez yo escuché a una persona que me dijo, ¿de qué me voy a arrepentir? Mire, yo soy buena persona, no peleo con nadie, no le robo a nadie, no soy político, o sea, o sea, no, sí, pero el problema es que las gentes buenas no se van al cielo, nada más porque sí. Si no se arrepiente, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y ahí empieza la perspectiva. Ah, es que Dios ha establecido, no ahorita, no desde este momento, sino desde el principio sus reglas. Al hombre nada más le dio una: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comas vas a morir. Y pum. Después trató de enseñarle al pueblo. Llega en Éxodo y le da mandamientos, que aunque ustedes no lo crean, en muchos países es la base de sus, ¿cómo se llama? Constituciones y leyes. ¿Y todas las obedecen? No, ¿verdad? Porque, porque están en un papelito, están en un letrero, ahí estaban en piedras. Pero dijo el Señor, como varios profetas, que llegaría el tiempo donde iba a ser un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón, y les pondré mi espíritu para que lo puedan hacer. Y eso es lo que sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo. Al principio, el que traía el Espíritu Santo era Jesucristo, ¿sí? Y lo manifestaba, pero sus discípulos no le entendían. No sé si se acuerdan que un día andaba en una barca, a una tempestad, él estaba durmiendo bien tranquilo y la barca casi se hundía, lo despertaron: Señor, Señor, nos hundimos, nos morimos. Incrédulo, se paró, calmó el clima y se pusieron a pensar, ¿quién es este hombre que hasta el clima le hace caso? Era Dios. Cuando reciben el Espíritu Santo, entonces pueden decir, ahora te entendemos, ahora te entendemos. El asunto está, hermanos, en que a partir de eso, el Espíritu Santo está en todo creyente. Cuando aquellos discípulos en Pentecostés, después de que predican, muchas personas se acercaron. De hecho, es una fiesta que estaba ahí. Y le dijeron: hermanos, ¿qué hacemos? Compugidos, o sea, algo los había tocado, algo les había demostrado que efectivamente ellos habían participado de esa muerte por sus actos. Y dice que entonces les dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibid el don del Espíritu Santo. Y se arrepintieron. Dice que había como 3,000 personas que se arrepintieron esa fecha, ¿sí? Y se anexaron. Y entonces los discípulos empezaron a decirles: a ver, espérense, vamos a empezar otra vez a enseñarles. ¿Qué les vamos a enseñar? Pues lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Oigan, pero ¿desde dónde empiezan? Bueno, Mateo empieza, ¿sí? Con el libro de una genealogía. Está bien curioso, ¿verdad? Hermana, cuando tú vas a una oficina de gobierno y te preguntan: ¿quién es usted? Fulanita de tal. Identifíquese. ¿Qué haces? Sacas tu carnet, tu credencial, ¿sí? Y ya, muy bien. ¿Y de quién eres hija? Pues sacas tu acta de nacimiento, ¿verdad? O tus hijos, empiezan a tener una relación. Bueno, en aquel entonces no había esas credenciales, ¿sí? Y Mateo lo que quiere demostrar es que Jesús es descendiente de David y descendiente de Abraham, ¿sí? Y que también desciende de Dios. Y entonces por eso hace esa genealogía. Lo primero que tenemos que encontrar es esa situación. Y esa genealogía nos va a mostrar una serie de relaciones, pero también dentro de esa relación, no sé si se han fijado que a veces los personajes famosos
cuando hacen sus biografías, tratan de no presentar personajes raros. O sea, no quiero un asaltante, no quiero un terrorista, no quiero un asesino, no quiero una mujer de esas de la vida galante. O sea, mejor una biografía muy bonita, ¿sí? Bueno, pues en la de Jesús no era así. Por lo menos había 4 mujeres que no eran del pueblo de Israel y que no se portaron precisamente muy bien. Y dice uno, ¿y por qué las mete ahí el Señor? Bueno, porque desde el principio Dios había deseado que el gentil también fuera considerado, ¿sí? Vamos a empezar con la primera mujer, Judá. Era uno de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Tenía un hijo y lo casó, pero resulta que se murió. Y le da al otro hijo y luego se murió. La mujer no sé si sabría cocinar bien o algo le pasaba porque se le estaba muriendo. Y ya después le dijo, oye, el tercer hijo, así se acostumbraba. Si no había un hijo, pues tenía que darle. No, 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 no. Y la mujer se queda así pensativa. ¿Y ahora cómo? Porque la mujer quería un hijo. Es más, si esa mujer no hubiera tenido un hijo, la tribu de Judá se hubiera acabado. Y no hubiera venido todo lo demás. Se disfraza, se mete con el suegro y tiene hijos y de ahí viene la descendencia. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque esa mujer tenía un propósito. Después cuando llegan a Jericó, ¿sí? Iba a caerse la ciudad, pero una mujer, una que vivía de la prostitución, dice, no, es que yo sé que ustedes vienen con el Dios, su Dios es el verdadero, yo sé que va a destruir esta ciudad, tengan piedad de mí. Y los espías le dicen, está bien, si no nos acusas, te libramos. Nada más cuando vaya a suceder lo que va a suceder, pon un cordel rojo aquí en tu puerta, junta a tu familia y les hace caso. Y se salva. Y se casa con uno de los príncipes de Judá. Y después pasa el tiempo, ¿sí? Y una mujer llamada Ruth, Ruth, ¿han leído el libro de Ruth? Aparece. Curiosamente, si ustedes leen un poquito hacia atrás, ella era moabita. La historia nos dice que una familia de Belén, ¿sí saben qué quiere decir Belén, hermanos? Casa de pan. Resulta que en la casa de pan no había pan. No había pan, se acabó el pan. Entonces esa familia, el padre con los hijos, la esposa, se salen de ahí y se van con los moabitas, que no se llamaban muy bien. Y se casan ahí sus 2 hijos. Pero no sé qué pasa y se muere el esposo y los 2 hombres. Se quedan viudas. Y la mujer se queda así, ¿y ahora qué hago? Se da cuenta que otra vez en Belén, ¿sí? ¿Sí? Hay pan. Y se quiere regresar, pero dice, ¿ahora qué hago con 2 viudas? Pues les dice, regrésense a su familia y a sus dioses. Una sí agarra y dice, ¿sabes qué? Yo sí, me regreso a mi bella. Pero otra dijo, no. No sé qué vería en Noemí. No sé qué vería porque le dijo, no, no te voy a dejar. ¿Sí? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es la primera conversión así tan rápido, algo ha de haber visto. Y hermanos, eso es muy importante. Yo les animo a que ustedes, si son creyentes en la palabra de Dios, no nada más se pongan el letrero, vivan la vida. A lo mejor no somos perfectos, de hecho, no lo somos. Pero en la medida que nos sea posible y por medio del Espíritu Santo, demos testimonio a las demás personas de que efectivamente lo somos. Nos cuesta trabajo cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero ese es el batallar, ¿verdad? Pero si con la ayuda del Señor, si ese pueblo hasta ahorita ha permanecido y este mensaje ha llegado a nosotros, ha de ser por algo. El poder de Dios es grandioso. Entonces aquella mujer se vuelve a ese pueblo, se casa con un hombre de ahí, vos, y después resulta que es tatarabuela del Mesías. Fíjense nada más. Y después aparece una mujer que, como dicen por ahí, no era para nombrarse mucho, ¿verdad? Pero es la esposa de Salomón, o no era esposa de él, era de otro hombre. La toma y después manda a matar
de David, perdón. Este hombre, David, toma una mujer ajena, ¿sí? Tiene un hijo, manda a matar al esposo, muere, muere el hijo también, lo castiga a Dios, y sin embargo después tiene un hijo que se llama Salomón, el hombre más sabio del mundo. Ven ustedes cómo esas situaciones están ahí. Humanamente, si hubiéramos visto esa biografía ahí, pues resulta que mejor no las anotamos. Pero Dios las dejó ahí por algo, para que también sepamos que los gentiles tienen oportunidad. Llega el nacimiento de Jesús, pero ahí viene una cosa bien interesante. Hermanos, cuando empezamos a leer después de esta genealogía que demuestra precisamente que Jesús es descendiente de David, que es descendiente de Abraham, que es descendiente de Dios y que merece el reino, empiezan a aparecer personajes bien interesantes. Aparecen los saduceos, los fariseos, los herodianos, los romanos, Herodes. ¿Y de dónde aparecieron? Como que nos quedamos así pensativos, ¿verdad? Porque dice uno, ¿y qué pasó? Bueno, es que la historia, cuando hablamos del reino ya llegó. Bueno, ¿y de qué reino estamos hablando? Bueno, del reino aparece desde el reino, desde la creación. El reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, pero un día creó el cielo y la tierra. Y cuando estableció la tierra, después de haber creado todas las cosas en 6 días y verlas, que dijo que todo era bueno de abundancia, crea al hombre y a la mujer y le dice, aquí vas a estar. Y le dio dominio sobre esa creación. El hombre desobedece, pero él prevé una restauración. Le dice a la mujer, ¿sí?, que iba a tener una relación con ese ser que se había posesionado de la serpiente, iba a tener una enemistad, siempre. Pero pasados los años, iba a venir una descendencia de la mujer que le iba a dar en la cabeza la descendencia de la serpiente, y ahí se iba a cambiar toda la situación. Estaba profetizando del Mesías, el Redentor, Jesús. ¿Qué acontece cuando viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz, pisa la cabeza de la serpiente, ¿sí? Vence, pero también él es mordido por la serpiente y muere en la cruz, pero eso es para redimir a la humanidad. Bueno, hasta ahí está bien. Durante todo ese tiempo, Dios va estableciendo siempre un reino, ¿sí? Y casi siempre se manifiesta de manera física. El más importante de todos estos reinos se aparece con David, el rey David, ¿sí? Donde domina a sus enemigos, logra establecer Jerusalén, ¿sí? Y para el pueblo de Israel, esa es la parte excelente, la mejor situación que puede haber sucedido. Desgraciadamente, cuando viene su hijo, hay algo que no hace, ¿verdad? Porque le dijo David a su hijo, cumple los mandamientos y te va a ir bien. Fue el hombre más sabio del mundo, pero después de muchas cuestiones que probó, desgraciadamente se dio cuenta que no, y cae su reino. Y parece que va a desaparecer, parece que va a desaparecer. Es más, se los llevan a Babilonia, 70 años. Y allá dicen, no, pues Daniel, precisamente cuando se cumplen los 70 años, dice, Señor, ya se cumplieron, pero es que esto no es para ahorita. Entonces, ¿para cuándo? No, pues muchos años, 40, 70 veces 70. Y pasan periodos larguísimos, hermanos. Se fueron a Babilonia. Y en Babilonia hay un rey llamado Nabucodonosor, no sé si lo han escuchado, el nombrecito está medio raro, pero tuvo un sueño y ahí vio una estatua, oro, plata, bronce, hierro. Y muchas personas dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, está hablando de reinos, el de Babilonia, después el de Grecia, digo, el de Medo-Persa, después los griegos y después los romanos. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque eso es lo que sucedió después de Daniel en esas épocas, antes de llegar al tiempo del Señor Jesucristo.
Y en ese tiempo, hermanos, después de los babilonios, llegan los persas les dan permiso de regresar, ahí reinicia otra vez con Esdras y Nehemías, ¿sí? La historia de ese pueblo, vuelven a levantar el templo, muy, muy interesante, ¿sí? Pero también empiezan a aparecer otros personajes, después llegan los griegos, y los griegos entre los 400 años, que es el último libro de Malaquías, hasta Mateo, ¿qué pasó ahí? Pues lo que profetizó Daniel. Después de los persas vinieron Alejandro Magno. ¿Alguno de ustedes se ha cuestionado? Bueno, yo les platico algunas veces a las personas. ¿Han escuchado de los macabeos? ¿Los macabeos? Yo un día leyendo la iglesia, la Biblia católica, en los deuterocanónicos, ahí vienen los macabeos. Esa es la historia, ¿sí? Después de los persas, porque llegaron los griegos, llegó Alejandro Magno, domina ese imperio, y en esa época aparece un grupo de los generales. Alejandro Magno domina todo el imperio anterior persa, crece, pero después muere y se divide su reino en cuatro. Un general le toca a Grecia, otro le toca la parte norte del imperio, entre Asiria, ¿sí? Otro le toca acá para Asia y otro se va a Egipto. Y entre Egipto y Asiria queda Israel. Y ahí están los pleitos entre los asirios y los egipcios, ¿sí? Ahí aparece un hombre llamado Antíoco Epífanes, que un día entra al templo, lo profana y les dice a todos los judíos que ya no se, o sea, que dejen de ser judíos, que se vuelvan griegos, ¿sí? A adorar a sus ídolos. Se levanta un grupo llamado los macabeos, logran vencerlos y luego establecen ellos una tetrarquía, o sea, un gobierno de ese tiempo, y empiezan a crearse grupos. Ahí es donde aparecen los saduceos. Eran los sacerdotes que habían estado en el templo y que apoyan ahora a los macabeos. Y su lugar queda en el templo. Es la parte importante. Después aparecen los grupos de los fariseos, que son en las poblaciones, aparecen las sinagogas, ellos estudian ahí, es su lugar. Aparecen unos esenios, un grupo de personas que decían que ellos eran los buenos, al final se van a ir al Mar Muerto, ¿sí? Ahí después aparecen los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Y después, en esa época termina la época de los macabeos, ¿sí? Y aparece un hombre llamado Herodes. Herodes no era judío, era de la descendencia de Saúl. En Israel, hacia abajito, ¿sí? Hay una población que se llama Edom. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Ustedes saben quién era, cómo se llamaba el hermano de Jacob? El hermano de Jacob. Esaú. Esaú, ¿sí? Esaú. Bueno, ese lugar se lo dio Dios abajito y se llamó después, ¿cómo se llama? Edom, ¿sí? Edomitas. Los macabeos un día dominaron eso y los volvieron a fuerza judíos, los circuncidaron. Después el papá de Herodes logra relacionarse en esa época, ya aparecen los romanos, el imperio romano se está expandiendo. ¿Sí? El papá de Herodes se relaciona mucho con Julio César, lo vuelve mayordomo y después vuelve a Herodes, rey de Judea. Y para afirmar más su posición se casa con una descendiente de los macabeos. Entonces ahí aparecen esos personajes que cuando empezamos a leer los evangelios, ¿sí? Aparecen. Y todos tienen una razón, porque cada uno de estos grupos va a interactuar con Jesús. Y cada uno tiene un pensamiento diferente. Imagínense, estos dos grupos, los saduceos y los fariseos, unos sí creían en la resurrección y otros no. Está curioso que los sacerdotes, los que estaban en el templo, no creían. Y los fariseos que estudiaban las escrituras decían que sí, porque los saduceos no creían más que en los 5 primeros libros.
Los fariseos creían en los demás. Y dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Porque esta es la historia de nuestra familia. Nosotros no teníamos esa historia, pero en Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos alejados de las promesas, ¿sí? De las bendiciones, pero por medio del Señor Jesucristo nos ha hecho su pueblo. Y nuestro pueblo necesitamos aprender. No sé, ¿alguno de ustedes, tú naciste aquí, hermanita? Naciste con allá, llegaste aquí. ¿Ya eres belga? Española. ¿Cómo te hiciste española? Nada más llegó tu mamá y quiero que aquí, ya nació en España. No, o sea, tenías que cubrir ciertos requisitos, ¿sí? Aquí, hermana, ¿tú hablas francés? Un poco. ¿Por qué tienes que hablar francés? Claro, porque es necesario. Porque Vivo aquí. aquí vives. O sea, hay ciertas reglas. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, hermanos, las reglas cambian. Olvídese que seamos mexicanos, franceses, españoles, italianos, ya somos hijos de Dios. No nos vamos a volver judíos, nota. O sea, el que quiera convertirse en judío lo puede hacer, no hay problema. Pero no es ese el compromiso. Decía Pablo, el que es judío, el que lo sea en el espíritu. Pero tenemos que aprender la historia de ese pueblo al que nos hemos anexado. Y cuando empezamos a entender esa historia, empezamos a entender que hay dos situaciones. El pueblo original al que Dios le dio sus mandamientos, no los cumplieron. Y precisamente por eso cuando llegó el Señor Jesucristo, la primera cosa que les decía es, arrepiéntanse, porque las reglas que tenían no las cumplían. ¿Sí? Ahora, nosotros entramos y dije, no, pues yo no tengo ningún problema. No, sí, es que estamos igual. Decía Pablo en Romanos, ni los judíos ni los gentiles, todos estamos igual. Ahora, nosotros tenemos un problema, tenemos que aprender. Es como tú viviste en una nación, vienes acá y tienes que aprender otras reglas. Ándale, exactamente. Esa es la situación de hoy. Pero vean ustedes, aquí la situación muchas veces, hermano, es que se me hace difícil, es que tengo problemas. Sí, sí. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un beneficio mucho más grande que el que tuvieron aquel pueblo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nada más que a veces no lo hemos activado. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, por nuestras fuerzas. Entonces, empieza la situación. Es que Dios piensa hasta allá. Pues es que hay que pensar hasta allá. Hay que pensar las cosas como Él las ve. Fíjense bien, cuando estamos hablando del reino de Dios, sí, me avisas cuando haya... Porque luego yo me pico, hermanos, ¿eh? En el reino de Dios, cuando llegó el Señor Jesucristo, había un pensamiento muy curioso. Ellos esperaban al Mesías, porque todas las profecías hablaban de un Mesías que iba a venir a redimirlos. Pero ellos esperaban un personaje como si fuera David, un rey con un ejército grande, poderoso, llegar y agarrar con los romanos una guerra, ganarles, y entonces iba a poner él e iba a llamar a todos los judíos a que convivieran con él. Lógicamente los sacerdotes y los principales pues iban a querer estar con él. Pero en lugar de eso, llega un hombre que no era guerrero, era un carpintero, no trae ejército, trae 12, si acaso alguno de los discípulos era un celote de esos rebeldes, ¿sí? Y aparte, les dice que hay que amar a los enemigos. Pues, ¿cómo es eso de que hay que amar a los enemigos? Se acercó alguna vez un centurión a decirle, Señor, uno de mis siervos está enfermo, por favor. Los judíos no hacían eso. Él lo hizo. Entonces, vean ustedes cómo cambia, ¿sí?, la perspectiva. Y les decía, el reino de Dios se ha acercado. Pero, pues, ¿dónde está el reino de Dios? O sea, dirían unos, oye, pues, ¿dónde está el reino de Dios? Ahí estaba, en el Señor Jesucristo. Por eso les decía, el reino de los cielos entre vosotros está.
Si nosotros somos parte de ese reino, hermanos, tenemos que adecuarnos a ese reino. Tenemos un rey, Jesucristo. Las reglas están en la palabra de Dios. Lo tenemos que aprender. ¿Que nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo. Hermanos, cambiar el carácter. Muchas personas dicen, es que yo sí, escuché esto y yo creo que lo escucharán ustedes. Genio y figura hasta la sepultura. Pues no, no. Aquí o cambiamos o nos salimos. No hay de otra. Queremos hacer las cosas como Dios manda o como nosotros queremos. Y ese ha sido el problema de muchos, ¿sí? Que muchas veces cuando llega y alguien les empieza a instruir, yo creo que los hermanos, tanto los pastores como los hermanos que predican, siempre tratan de instruirnos, mira, esto está mal, ¿sí? Y a veces se tiene que corregir, inclusive hasta llega un momento en que alguien le tiene que decir, hermano, pues no puedes estar aquí. No lo estamos condenando, pero no puede estar con nosotros. Y muchas veces las personas, pues depende de cómo haya actuado el Espíritu Santo con nosotros, hacemos. Entonces, vean ustedes cómo empieza a cambiar. Esta es la perspectiva del reino, que necesitamos empezar a entender cómo vieron los discípulos todas las cosas después que vino el Espíritu Santo y que les empezó a mostrar todas esas cosas. Ellos sabían las escrituras. Por eso nosotros tenemos que empezar a leer desde el principio y hasta el fin. Muchas veces a mí me tocó que nada más sabíamos ciertas partes, pero yo aprendí después que tenemos que leer, empezar a leer desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque después cuando llega el Evangelio necesitamos saber de dónde vinieron esas cosas. Piense, sigue la escritura de Mateo, estaba Herodes, ya era el rey. Él se trató de ganar a los judíos embelleciendo el templo, porque el templo que hicieron Esdras y Nehemías cuando regresaron de Babilonia era un edificio pequeño. Hasta lloraban los que lograron regresar de Babilonia, lloraban porque el templo era bien chiquito. Imagínense, ese es un castillo chiquito, allá por allá hay un edificio grandotote. Bueno, el templo que habían visto los que habían salido de Babilonia era grandísimo. Cuando hicieron el nuevo templo, era como si hubieran visto esto. Pues decían, no es. Lloraban. Para los que no sabían eso, pues está bien. Llegó y lo embelleció, ¿sí? Y es más, los discípulos le dijeron un día a Jesús, oye, ¿no ves este templo tan grandioso? Y les dijo, pues, ¿lo ven así? No va a quedar piedra sobre piedra. Y decían unos, pero, ¿por qué? No va a quedar piedra sobre piedra, te tardaron tantos años. Pero él no hablaba de eso tan solo. Dice, en 3 días, dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de él. Hay algo muy interesante y lo quiero compartir para que entiendan un poquito de por qué ese templo se destruyó. Normalmente dentro del templo había el lugar santo, donde estaba el, el candelabro de un lado, la mesa de la proposición donde ponían los panes, ¿sí? El altar del incienso donde el sacerdote oraba y había una cortina. Después de esa zona, adentro estaba el lugar santísimo, donde supuestamente estaba el arca del pacto. Digo supuestamente, porque cuando murió el Señor Jesucristo y se cortó la tela de arriba hacia abajo, ¿saben qué había adentro? Nada. No había nada. Desde el año que llegó los babilonios y destruyeron el templo, ellos se llevaron los 3 artículos que estaban al frente, pero ya no estaba el arca. Dentro del lugar santísimo nada más había una piedra donde había estado. Ya no está. De hecho, hay muchas leyendas por ahí de dónde está el arca. Dicen que algunos que está en Etiopía, que está debajo del templo. O sea, hay muchas cosas. Pero ¿qué quería demostrar el Señor eso? Que su presencia ya no estaba ahí. Por eso cuando llegó el reino de Dios, la presencia de Dios ya no estaba allá adentro.
estaba fuera. Era el Señor Jesucristo. Y todos los que asistían, él era. ¿Sí? Entonces, así que ese edificio ya no tenía la importancia que los judíos le dieron. De hecho, lo destruyó el Tito Vespasiano en el año 70 y todavía está ahí destruido. Arriba pusieron los árabes la mezquita de Omar. ¿Sí? Hoy los judíos quieren restablecerse, puede ser que lo hagan, tiene alguna función, pero el reino de Dios ahora, ¿dónde está? ¿En Jerusalén? ¿En Israel? Aquí está. Entre nosotros, hermanos. Ese es el punto. Entre nosotros está el reino de Dios. Si nosotros somos parte de ese reino. ¿Sí? Continúo mi exposición. Ahorita regresamos al tiempo de Herodes. ¿Sí? Dice que en el tiempo de Herodes vinieron del oriente unos magos. No eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No eran. Era una caravana de magos que representaban a un gobierno. La pregunta es, bueno, ¿y qué tienen que ver los de Oriente con el rey de Israel, con Jesús? ¿Qué saben ustedes de eso, hermanos? ¿Por qué tendrían que venir unos magos del Oriente para acá? ¿Verdad que nos quedamos así? Volvemos al tiempo de Daniel. En el libro de Daniel, yo les invito, hermanos, lean el libro de Daniel, porque esa es la historia que nos va a abrir el panorama para cuando viene el Mesías. De hecho, el libro de Daniel es el que más habla de la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él no regresa, Él hace una escuela de profetas no que profeticen, sino que investiguen el futuro. Y Él les dice cuándo va a venir. Cuando llega la época, eran descendientes de esos judíos que se habían quedado allá y que sabían que la señal había llegado. Por eso venían buscando al rey de los judíos. Si no tenían esa experiencia, no tenían que ver. Y tuvieron que llegar para ver qué hacía el pueblo. Porque dice que cuando llegaron, la población se conmocionó. Dijeron, ¿y estos qué vienen? Herodes se sintió afectado porque venían representantes, ¿sí? De aquel entonces se llamaba Partia, lo que anteriormente había sido Persia, ¿sí? Y los partos tenían un problema con los romanos. Acuérdense que en esa época de Jesús ya estaban los romanos. Entonces dijeron, a ver, ¿cómo que vienen para acá? ¿Qué querrán? ¿Sí? Pero le dicen, no, es que nosotros venimos a buscar al rey de los judíos que ha nacido. No, el rey de los judíos soy yo. Yo creo que, ¿cómo es esto? No, pues es que vimos la señal y eso quiere decir, o sea, Daniel dijo eso. Y Herodes manda a llamar a los escribas, a los sacerdotes, para preguntarles, a ver, ¿qué pasó? Estos me vienen preguntando por un rey. Sí, es que está escrito que iban a nacer. ¿Y dónde tenían que nacer? En Belén. Belén, ¿verdad? En casa de pan, ¿sí? Y dice uno, a ver, espérate, ¿cómo está este asunto? Sí. No, pues sí, pues vamos allá, ¿cómo se llama? A Belén. Pero curiosamente, ni el rey, ni los sacerdotes, ni la gente de la ciudad fueron a Belén. No les interesó. Nada más fueron los magos. Y eso porque los llevó la señal. Y antes de eso, a ver, pregunta, hermanos. ¿Ven ustedes cuando muere el Señor Jesucristo que le ponen Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿verdad? ¿Dónde nació Jesús? Lo acabo de decir, ¿eh? A ver quién. ¿Y por qué no pusieron Jesús de Belén, rey de los judíos? Se quedamos así, ¿verdad? Pensativos. Cuando continuamos la historia de Mateo, o sea, lean ustedes en Mateo con detalle. Cada una de las escrituras trae a veces una referencia,
¿sí? Una anotación, se llama concordancia, ¿verdad, hermano? Y eso nos lleva a un lado y a otro, ¿sí? Cuando empiecen ustedes a leer así, es porque pusieron esas cosas, porque el que escribió y después el que anotó, quiere decir que quiere que vayamos a eso para que sepamos de qué está hablando. María y José habían nacido en Belén. Cuando crecieron, no sé si se casaron ahí mismo, ellos se trasladaron hacia el norte de Israel. Israel es largo, está hacia el norte, Nazaret. Y ahí vivieron. Cuando iban a nacer, cuando ya le dio aviso el ángel Gabriela a María de que iban a nacer, ¿sí? El emperador Augusto manda hacer un censo, curiosamente, ¿verdad? Y les manda decir que se anoten, pero de donde habían nacido. Imagínate, hermana, que te mandan a hacer un censo y te dicen que tienes que inscribirte donde naciste. ¿A dónde irías? Aunque vivas aquí, tienes que ir allá. Así también sucedió. Entonces, de Nazaret bajaron. ¿Sí? Y nació en Belén, porque así tenía que ser, porque ahí era en Belén había sido donde había sido la población de David. ¿Sí? Bueno, pero después, en esa escritura nos lleva a Isaías 11. Isaías 11, ¿qué tiene que ver Isaías 11 con toda esta historia? Bueno, resulta que en Isaías 11 nos va a hablar de que el Mesías va a recibir 7 espíritus, ¿sí? Pero empieza de esta manera. Dice, del tronco de Isaí va a salir una vara, y de esa vara va a salir un renuevo. ¿Saben cómo se dice? O sea, eso se llama retoño. ¿Saben cómo se dice retoño en hebreo? Netzer. Netzer. ¿Y saben cómo se dice Nazaret en hebreo? Netzer. Retoño, la población de los retoños. Porque tenía que ser Netzer. ¿Sí? Por eso Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, empiecen ustedes, o sea, empezamos a leer de poquito en poquito cada uno de los escritos que nos dejaron estos varones y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, porque los que escribieron estas cosas quieren que aprendamos lo que Jesús les enseñó a ellos para que veamos las cosas ya no como nosotros, ¿sí? Pensamos, sino como Dios les dio a entender a su pueblo, a Jesús, y ese mismo entendimiento que tenía Jesús lo tengamos nosotros. ¿No dice la Escritura que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto? Quiere decir que nosotros tenemos que tener ese mismo conocimiento que tenía Jesús. No les digo que de un día para otro, porque muchas personas dicen, hermano, ¿cómo le voy a...? Pues hay que estudiar. Precisamente hay una de las cosas, uno de los problemas en este tiempo que muchos de los hermanos tenemos. Yo lo incluyo. Porque a veces prefiero ver un video, un podcast, una predicación de un hermano, pero no me pongo a leer las escrituras. Y fíjense cómo dice el primer texto que les platiqué, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se halla la vida eterna y es la que da testimonio de mí. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para conocer a Jesús y porque por medio de Jesús conocemos a Dios. Juan 17:3. El principio de la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual enviaste. Hermanos, cuando empezamos a leer, yo así empecé, y pueden empezar con cualquiera de los evangelios, o sea, no necesariamente. A mí me gustó Mateo porque me está explicando muchas cosas. Mateo quiere demostrar quién era Jesús para que vayamos creyendo en él. Y fíjense cómo dice en Juan, cuando termina su carta, Juan 22:20, dice, y se escribieron muchas cosas, he escrito muchas cosas y se podrían escribir más de Jesús, pero serían muchos libros. Pero lo que quedó escrito es para que crean en Jesucristo y creyendo en Él tengan vida eterna.
Entonces, hermanos, yo les quiero motivar a ustedes. O sea, no les estoy diciendo esto, no crean que me lo aprendí de un día para otro, ni que yo lo aprendí mágicamente en un curso. No, fue años escuchando, analizando, pidiéndole a Dios que nos ayudara a entender. ¿Y para qué me sirve esto? Porque muchas personas dirán, bueno, ¿y de qué me sirve que sepa yo toda esa historia? Ah, porque te va cambiando. Porque entonces ya pertenecemos al reino. El reino de Dios ya no está allá, está aquí. Empezamos a hacer las reglas de Dios, no en piedras, no en piedras. Está grabado aquí y aquí. Y por medio del Espíritu podemos hacer las cosas que para ellos era difícil o imposible. ¿Sí? Fíjense, no sé, cuando llega la Pascua, la Santa Cena, ¿qué se supone al tomar el pan, el vino, la galleta o el jugo? ¿Qué estamos representando? Dice que es la muerte anunciamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Entonces, cada vez que hacemos eso, estamos recordando algo que cambió al mundo completamente. A partir de ahí es antes de Jesús y después de Jesús. A veces se comparan, no sé si ustedes han sabido de la Segunda Guerra Mundial, cómo terminó la guerra en Japón. No podían acabar con una guerra normal, tuvieron que mandar 2 bombas. ¿Ustedes creen que cambiaría Japón con aquella situación? O sea, de 2 bombas destruyó muchísimo. Es un Japón de esa época y es otro Japón de esta época. El mundo, pues no recibió una bomba, pero recibió algo más grande, el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Y muchas veces las personas queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y a veces cuando las hacemos así, saben que somos partes del mundo, no somos parte del reino de Dios. Y muchas veces cuando empezamos a cambiar, cuando permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestra vida, ¿sí? A razón de que escudriñamos las Escrituras, a que le pedimos al Señor que nos oriente, aprender a dejar de hacer las cosas. Pablo decía, el que robaba, deje de robar. El que mienta, deje de mentir. O sea, esa era la manera que se demostraba que efectivamente aconteció esa situación. El que se enojaba, deje de enojarse. El que peleaba con esto, déjese de pelear. O sea, hay muchas actitudes. Porque, hermanos, el reino es individual. Lo traemos cada uno. No sé, recuérdense esto, hermanos, hermanas. Ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Y a veces decimos, ¿por qué no entiendo algunas cosas? ¿Saben qué hacemos? Contristamos al Espíritu. Y por eso cuando queremos que el Espíritu nos guíe, pues no recibimos ese apoyo. Pero cuando empezamos a obedecer, Dios cambia nuestras vidas. ¿Es fácil? No. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, sí. Entonces, conforme vamos leyendo, y les digo, esto lo escribieron los discípulos después de que recibieron el Espíritu. Y lo que quieren es que nosotros aprendamos lo mismo que ellos recibieron. Y cada parte que vamos leyendo, ¿sí? Nos va transformando, ¿sí? Y entonces cuando llegamos al final de alguno de estos evangelios, ¿saben qué hay compromiso y obligación? Lo que ya aprendiste, velo y enséñaselo a otro. Porque fueron a ser, ellos eran discípulos, en que se convirtieron cuando empezaron a enseñar a los otros, en maestros. Y ahora nosotros, pasando años, somos discípulos de discípulos de discípulos. Mi hermano es un discípulo de un pastor que en algún momento determinado le enseñó. Ahora él es el maestro. Nosotros somos los que aprendemos. Pero un día nuestro hermano va a decir, ¿sabes qué? Pues ya te enseñé hasta donde me alcanzó. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues enseñarles a otros, ¿sí? Y así
Esa es la manera. Cuando empezaste, hermanos, ¿eran muchos? Pues aquí yo veo más de 20 ya, gracias a Dios, y yo me imagino que se han de juntar un poquito más. Hermanos, hay veces que nos podemos ser muchos o podemos ser pocos. No se preocupen. Lo más importante que haya sanidad. Hace poco unos hermanos que ya tienen años, pues se les empezó a acabar, primero porque eran gente ya adulta, que no se puede mover, enfermos y todo esto, y decían, no, hermano, se me hace que ya vamos a cerrar el negocio, ya que, y una hermana estaba, no, ¿cómo le voy a hacer, hermano? ¿Cómo le voy a hacer yo solita? Y dijo el hermano, por un alma vale la pena. Entonces, seamos muchos o seamos pocos, nos mandó el Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿En qué se basa el Evangelio, hermanos? El Señor Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó. Pero esa acción nos redime, nos cambia, nos santifica, nos perdona, cambia nuestras vidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en gratitud? Ya no es que alguien nos diga, tienes que hacer algo, tienes obligación. No va a estar nadie buscándonos a cada uno. El pastor no creo que ande detrás de ustedes todo el día, Tenemos un buen pastor. pero ya les enseñó, ¿sí? Es como a veces los papás que tenemos hijos, los cuidamos, los educamos y un día los dejamos ir. Pero si les enseñamos, nuestra confianza está en que en la escritura dice, instruida al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Esa es nuestra confianza en el Señor y funciona, hermanos. Yo les puedo decir que funciona porque a nosotros y a muchos hermanos durante estos años que hemos tenido de andar en este camino, nos hemos dado cuenta que vale la pena. Entonces, hoy cuando tenemos esta oportunidad, yo les animo, investiguen, escudriñen. De veras, agárrense un día, dos, en la tarde, una hora, agarren sus escrituras, empiecen, agarren su Biblia, su cuaderno. Hoy tienen la oportunidad por medio de esta tecnología de encontrar un diccionario, una concordancia, datos, empiecen a hacer su propia narrativa. Y hermanos, al rato cuando les pregunten, les voy a explicar por qué. Porque ya aprendí esto. ¿Por qué quiero que aprendas esto? Porque te interesa, estás entrando al reino de Dios y tienes que vivir como un hijo de Dios, no como hijo del mundo. Entonces, hermanos, hoy mi deseo, mi motivación al estar aquí, y les agradezco sinceramente que me hayan permitido, le agradezco a mi hermano, a Dios que nos permita estar aquí, es que ustedes empiecen a escudriñar, empiecen. Hay muchas personas que dicen, pero hermano, esto hubiera sido hace mucho tiempo. Pues hermanos, en el momento, o sea, cuando nos toca empezamos. Tengo el último testimonio, un hermano que conocimos, grande, tuvo una enfermedad, le dijeron, tiene un año, tiene cáncer. Y el hombre desanimado llega y me dice, hermano, ¿cómo ve? ¿Podrá darme más tiempo el Señor? No les voy a decir que ya sabía todas las respuestas, pero le pregunté, ¿para qué quieres más tiempo? Porque le digo, si tú quieres tu vida para seguir trabajando, para ser buen proveedor, pero que no te relacionas con tu familia, vives tu vida pues tomando, fumando, y como tú quieres, pues nada más te queda un año. Sí, o sea, el doctor te dijo, ¿para qué lo quieres? Y cuando me dijo, no, es que yo quiero relacionarme otra vez, primero con Dios, después con mi familia, quiero cambiar. Oramos, y hermano, no fue por, yo no digo fue por mí, fue por Dios. Duró 9 años. 9 años. Y no se murió de cáncer, se murió de otra cosa. Pero empezó a conocer a Dios, empezó a cambiar, le costó mucho trabajo relacionarse con su esposa, con sus hijos, le costó trabajo. Pero 9 años después era otra persona. Me decían, ¿y tú crees que entró al reino de los cielos? Claro que entró. Por lo menos para mí es un testimonio de que sí logró. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda,
Hoy el mensaje es urgente. En aquel entonces, los discípulos, cuando estaban en Pentecostés y hablaron a esas 3,000 personas, les dijo: huid de esta perversa generación. Hoy, hermanos, está la perversa generación. No ha cambiado. ¿Y nosotros qué hacemos o qué debemos de hacer? Huir quiere decir, córrele, salte de ahí, de ese mundo que atrae. Es muy agradable, muy interesante, muy bonito, pero no nos sirve de nada. Y terminamos con lo que decía el predicador, después de que probó todo: vanidad de vanidades. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque un día estaremos presentes delante de Él. Y hay una pregunta que nos va a hacer. A mí me la hizo hace ya muchos años y no tenía respuesta. ¿Qué hiciste con tu vida? Olvídate de todos los demás. Olvídate de todos los demás. ¿Qué hiciste con la vida que te di? Aquella vez no tenía respuesta. Han pasado los años y gracias a Dios me propuse decirle a toda la persona que se me parara enfrente: el Señor tiene un aviso para ti. Estás en pecado, te vas a ir al infierno si no lo buscas, pero hay una oportunidad. Acéptalo como tu Salvador. Cambia tu vida, búscalo. Depende de ti. Como decía Poncio Pilato, yo me lavo las manos. Ya les dije, la obra la hace el Señor, y en muchos casos ha sucedido que ha buscado al Señor. En otros no sé, pero yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía, hace la obra para la que fue enviada. Y en cada persona le da la oportunidad. Depende si lo toma o no lo toma. Depende si hacemos algo. Pero sí, hermanos, el día de mañana nos va a preguntar el Señor, a cada uno, por separado: ¿qué hiciste con la vida que te di? Espero que tengan una respuesta. Por lo menos mi hermano y algunos de nuestros hermanos van a decir: Señor, siervos inútiles somos, porque lo que los mandaste a hacer es hicimos. Pero lo hicimos por tu misericordia, por tu gracia, porque tu Espíritu nos permitió. Hoy, hermanos, le agradezco primeramente a Dios esta oportunidad, y los invito urgentemente a que escudriñen la palabra de Dios y que la vivan. No nada más la entiendan, la vean, se llenen de sabiduría, de conocimiento, la vivan. Cuando pasa eso, hermanos, se queda aquí. Y cuando hablamos, no hablamos nada más porque escuché, oí, entendí, sé. No, algo pasó que nos cambió. El Señor los bendiga y los guarde, hermanos. Voy a dejar este lugar en manos de Dios y a quien corresponde. Y espero sinceramente otro de estos días tener la oportunidad de compartir otra vez esta palabra con ustedes y de escuchar sus testimonios. Dejo este lugar en manos de Dios y nuestro hermano Tomás. Cuando estés cansado, ven a su presencia. Cuando falte fuerza, Él te sostendrá. Su casa está abierta, su amor no se mueve. Aquí Dios habla, aquí Dios actuará. Él
Pastor Tomás nos llama de vuelta a la palabra. Pastora Mary anima a seguir en fe. La gloria es de Cristo, Él es el centro. Su espíritu toca y nos hace crecer.